Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Y cada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Bien, en esta noche vamos a ver que si el creyente ora en santidad, Dios le escucha. Eso vamos a ver aquí en estos versículos 1 al 5 del Salmo 17. Esto es cierto, el Señor quiere que cuando nosotros oremos, lo hagamos en santidad, porque hay muchos versículos aquí en la Biblia que nos muestran que cuando nosotros estamos en pecado o tenemos una situación mala de pecado delante de Dios, Él no oye la oración. Y David en este momento, ustedes saben por lo que está pasando por una persecución. Primero de Samuel 23, en adelante habla de todo el peregrinaje que ha tenido que vivir David siendo perseguido por Saúl. Saúl no lo persigue para conversar, ¿no? Saúl lo persigue para darle muerte. Y David, en medio de esto, él le dice, Señor, yo aquí tengo una causa justa. Y eso es lo que David nos va a presentar ahora. Que para poder orar delante de Dios, en medio de una persecución como la que está viviendo, la causa tiene que ser justa. Es decir, tenemos que presentarnos delante de Dios en santidad. Por ejemplo, aquí mismo que estamos en los Salmos, mire, avancemos al Salmo 139. Salmo 139, miremos los versículos 23 y 24. ¿Qué tenemos que hacer antes de orar, antes de presentar al Señor nuestra causa justa? Estar seguros de que estamos orando en santidad, porque si yo estoy en pecado, el Señor no oye la oración. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer al orar? Confesión de pecado. Venir al Señor por limpieza. Que el Señor limpie nuestras iniquidades y nuestra maldad. Lo mismo hizo allí en el Salmo 51. Acompáñenme por favor una vez más. Salmo 51. Este versículo es muy importante. Versículos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo primero entonces, al venir en oración en un momento de prueba como en el que está padeciendo David. David está en medio de una persecución de muerte y lo primero que hace David es presentarse delante de Dios y decirle, Señor, mi causa es justa. David está rodeado de enemigos, ¿no? Pero él tiene un solo amigo que está con él, pero ese amigo es suficiente. Ese único amigo es todopoderoso, es justo, es bueno, es Dios, ¿no? Nuestro Señor. Si estamos con Él y Él está con nosotros, somos mayoría, no importa todos los enemigos que haya a nuestro alrededor. Por eso que en el versículo 1 dice, oye, oh Jehová. Igual que cuando Dios le pide al pueblo de Israel, recuerdan allí en Deuteronomio 6:4, le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De la misma manera que Dios llama al pueblo, a su pueblo Israel, y le dice, oye Israel, esto es lo que yo te pido, aquí la palabra hebrea es la misma para decir, oye Jehová. Es decir, nosotros también podemos llamar al Señor y Él va a estar atento a nuestro oído. Él nunca va a cerrar su oído, pero tenemos que estar en plena comunión, confesada nuestra maldad y rendido nuestro corazón. Fíjese lo que dice, una causa justa. Eso es lo que David le está presentando aquí al Señor. Le está diciendo, mi causa es justa. Y claro, cuando uno lo lee como que suena como medio soberbio, ¿no? Como que David está diciendo, yo soy bueno, yo soy santo, yo soy justo. Pero si leemos el resto del Salmo, en estos primeros 5 versículos, él no está exaltando su propia justicia.
Fíjense lo que dice al final del verso 1. Al final del verso 1, él dice que en sus labios no hay engaño. Después en el verso 3, al final del verso 3, él dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Después en el 4, versículo 4, al final del versículo 4, dice, yo me he guardado de la senda de los violentos. Y en el 5, dice, sustenta mis pasos en tus caminos. David le pide a Dios que él sustente sus pasos. Así que David se presenta delante del Señor en santidad, en plena comunión con Dios. Ha confesado su maldad y él dice, Señor, estoy en medio de esta persecución. ¿Saben por qué es muy importante este pasaje de este salmo? Porque muchas veces nosotros podemos presentarnos delante de Dios con una petición, estamos en medio de una prueba, pero quizás hay pecado en nuestro corazón, pecado no confesado. Venir al Señor pidiendo mal, y ahora lo vamos a ver en varios pasajes, cuando dice, por ejemplo, aquí el versículo 1, está atento a mi clamor, está atento a mi clamor. El Señor a través de toda la Biblia dice que lo primero es limpieza. ¿Recuerdan 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Se fijan que para la oración hay que presentarse primero en santidad? Y el Señor oye. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Así que cuando el creyente se presenta en oración delante de Dios en medio de una prueba, de una persecución como la que está viviendo David, lo primero que vemos aquí es que tenemos que presentarnos en santidad. Y si lo hacemos, Él va a oír nuestra oración. Al final del versículo 1 dice, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. El Señor quiere que nuestras oraciones no vengan con mezcla de engaño. Hubo un tiempo en el pueblo de Israel en que el pueblo de Israel se acercaba a Dios con sacrificios, con todo el sistema ritual correcto, de acuerdo a lo dicho a Moisés, pero venían con pecado en el corazón. Un ejemplo de esto está en Isaías 59. Permítame leerle este versículo. Isaías 59:2, el pueblo de Israel venía a acercarse a Dios, pero traían pecado. Traían los sacrificios, traían todo correcto, pero en el corazón tenían pecado. Y dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Se fija que podemos tener una vida correcta por fuera, una vida religiosa correcta, una conducta más o menos correcta, pero cuando vamos en oración al Señor, el Señor que tiene ojos de fuego, ¿no?, que penetra y ve todo desnudo, Él ve nuestro corazón, y si hay pecado, aquí dice, el Señor esconde su rostro y no oye. En Santiago 4:3, Santiago le dice a los hermanos, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se fijan que nosotros podemos orar mal y que el Señor no oye? En 1 de Pedro 3:12 también dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Allí mismo también en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hay muchísimos pasajes que nos enseñan que si venimos al Señor en oración con pecado en el corazón, Él no nos oye. Si hay pecados ocultos, no oye la oración. Si venimos también pidiendo mal para gastar en nuestros deleites,
si la petición es en el fondo pecaminosa, el Señor no oye esa oración. Y también Santiago ahí en el capítulo 1 dice que muchas veces nosotros pedimos, pero pedimos sin fe, pedimos dudando. Dice, no va a recibir nada del Señor. En Juan 9:31 dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. El Señor escucha la oración de sus hijos, pero cuando estamos en plena comunión con Él. Si no estamos en plena comunión con Él, el Señor no escucha nuestra oración. Y vamos a estar constantemente pidiendo mal. Volviendo al Salmo 17, el versículo 2 dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. ¿De dónde viene la confianza de estar bien en una oración? No viene de la postura en cómo oramos, no viene de cuán larga es la oración, de cuán lindas palabras logramos hilvanar. Según este pasaje, lo más importante en la oración, cuando estamos en medio de la opresión, es orar en plena comunión con Él, con toda nuestra maldad confesada, con nuestros pecados limpiados, porque un corazón contrito y humillado, el Señor nunca jamás va a rechazar, pero un corazón soberbio sí. Ya sea positiva o negativa la petición que nosotros estemos haciendo, realmente la respuesta y que Él oiga nuestra oración depende del carácter de Dios, de su santidad, no de nuestros criterios humanos. Por eso David dice, de tu presencia venga mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Dios es tan limpio de ojos que Él ni siquiera puede ver el mal. Sin una limpieza no podemos ir a Él. Mire conmigo una vez aquí en los Salmos, el Salmo 66. Este versículo es muy importante también. Salmo 66, versículo 18. ¿Lo tenemos? 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice después? El Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Se fijan que para la oración, en este caso específico en el Salmo 17, en medio de la persecución que probablemente está teniendo David, él oraba en santidad, porque él sabía que la oración debe ser hecha en plena comunión con Él. Y saben, si hay algo que formó a David en su carácter, en su forma de ser, para poder llegar a ser aquel gran rey que él fue para Israel, fue todos esos años de prueba que él tuvo con Saúl. Cuando Dios lo formó fue en ese tiempo. En ese tiempo David formó su carácter. Por supuesto, los años de pastor, cuidando las ovejas y cuidándola de los animales rapaces, eso sin duda que lo ayudó. En ese tiempo David dedicaba tiempo a la oración, a los cánticos que él compuso, pero sin duda que el tiempo de fuego, de prueba, cuando él estuvo perseguido a muerte por Saúl, fue el tiempo donde más el Señor formó su corazón, formó su carácter. Y aquí vemos que una de las cosas que él nos enseña es que cuando estemos en medio de una tremenda prueba, de una tremenda opresión, la oración debemos estar seguros que la estamos haciendo en santidad, en consonancia con su voluntad, porque hemos visto que si tenemos pecado, Él no oye esa oración y es muy probable que ese clamor ni siquiera es conforme a su voluntad y estamos pidiendo mal quizás. Dice el versículo 3 del Salmo 17, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. El Señor lo ve todo, claramente, ¿cierto? Nosotros quizás podemos ocultar a las personas lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿cierto? Podemos tapar un poco con nuestra conducta quizás, pero a Dios no. Él ve todo claramente, Él ve nuestro corazón. Y David dice, Señor, tú viniste y probaste mi corazón. Me pusiste a prueba y nada inicuo hallaste. Y eso está sin duda en consonancia con lo que leímos al principio, Salmo 139. Examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conócelo, prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Así que siempre lo primero en la oración
es confesar nuestro pecado. Antes de acercarnos al Señor con nuestra súplica, con la petición urgente que tenemos, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿me estoy acercando en santidad, en limpieza? Porque ahí se nota que muchas veces lo único que queremos es resolver nada más nuestro problema rápido. No nos importa tanto nuestra comunión con Él. Lo más importante es acercarnos a Él con limpieza, en santidad, y ahí Él nos va a escuchar. David dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Esa es la forma de presentarnos delante de Él, con santidad, con limpieza. Versículo 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Cómo seguía David? Dice aquí, por la palabra de tus labios. Por la palabra de tus labios. Así debe ser guiada nuestra vida, por la palabra de Dios. Y guardarnos de los malos. Los hijos de Dios buscan a los hijos de Dios para ser amigos. Los creyentes eso es lo que buscan. No juntarse con la senda de los malvados, aquí específicamente con los violentos. Y por eso que muchos creen que aquí se estaba refiriendo a Saúl y sus secuaces, ¿no? Que lo andaban persiguiendo, no para conversar, lo andaban persiguiendo para quitarle la vida. Por eso que David los llama violentos a sus opresores. Termina el versículo 5 diciendo así, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. ¿Cuáles son los únicos pasos sustentables? Los de Dios. Es como en la nieve, ¿no? No sé si han estado en la nieve, pero lo más seguro es caminar donde hay pisadas, ¿no? Porque uno sabe que ahí está más o menos duro el camino. Pero si uno camina en una parte que no hay nada, uno no sabe si hay un hoyo, ¿cierto? Si uno se va a caer y va a quedar tapado en la nieve. Bueno, los únicos pasos son los de Jesús, ¿no? El apóstol Pedro lo dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y aquí el salmista David dice lo mismo, Señor, sustenta mis pasos en tus caminos. Es decir, caminar como Él lo haría, caminar por donde Él lo haría. Así nuestros pasos, nuestros caminos y nuestros planes van a ser como los que Dios desea. ¿Para qué? Para que mis pies no resbalen. Como el salmista, ¿no? En el Salmo 73, Asaf. Él dijo, por poco me deslizo, por poco me resbalo, porque perdí la fe al ver cómo los malos prosperaban y hacían todo tipo de males y parecía que no tienen ningún castigo. Es muy peligroso aquí. Podemos deslizarnos en nuestra fe, porque la falta de respuesta inmediata de Dios, porque Dios no responde cuando nosotros queremos, ¿no? Él responde cuando Él quiere, puede hacer que esto nos haga dudar en nuestra fe y podemos deslizarnos. No caigamos en esa trampa. El llamado aquí en este pequeño párrafo que hemos leído en esta noche nos llama a, primero, al ir en oración al Señor, asegurémonos que nuestro corazón es recto delante de Dios. Primero, que nuestra comunión es correcta delante de Dios. Permitir que Él examine nuestro corazón y ver si hay pecado oculto. Porque si lo hay, el Señor nunca nos va a bendecir si hay pecado oculto. Si hay cosas de maldad dentro nuestra, vimos varios pasajes, el Señor no oye la oración y es muy probable que estemos pidiendo mal. Es muy probable que nuestras peticiones estén equivocadas porque hay pecado que tenemos ahí que no queremos soltar, que no queremos confesar. Tenemos que plantar nuestros pies en las pisadas de Dios. Solamente allí hay verdadera firmeza y seguridad. Así que, hermanos amados, cuando vayamos en oración, clamando al Señor por la petición que tengamos, asegurémonos primeramente que nos estamos acercando a Él en santidad, con nuestro corazón limpio de maldad, limpios de pecado, porque si el creyente ora en santidad, Dios le va a escuchar.